¿Conoces la diferencia entre emprendedor, autoempleador y empresario? El emprendedor es aquella persona que tiene una idea de negocio, que va a comenzar a generar esa idea de negocio y que su principal actividad es adquirir los elementos para comenzar esa idea que él tiene. Por su parte, el autoempleador es aquella persona que ya tiene un negocio, pero que la mayoría de las actividades, si no es que todas, él las realiza. La misma persona cobra, la misma persona realiza la operación, entonces tiene muchas actividades dentro de su negocio. Y un empresario es aquella persona que su negocio ya ha llegado a un nivel en el cual no requiere que la persona esté trabajando cuestiones operativas, sino que se dedica más a la parte de estrategia, a generar nuevos emprendimientos, a crear nuevos negocios, nuevas estrategias de venta, ampliar la producción, etcétera. Entonces, esas son las diferencias entre estos tres conceptos. Para eso vamos a continuar en el video viendo las características de un emprendedor. Perfecto, vamos a comenzar con el siguiente tema, que es el emprendedor. Ya había comentado la diferencia entre un emprendedor, un autoempleador y un empresario. Decíamos que el emprendedor es aquella persona que va a iniciar con un nuevo negocio, que tiene ciertas características para ser valiente y comenzar un negocio propio. El autoempleador, por su parte, es una persona que tiene un negocio, pero que él básicamente se autoemplea, o sea, que él hace el mismo trabajo. Hablemos de un oficio, por ejemplo, un carpintero, un balconero, alguien que tiene alguna tienda de abarrotes y que nada más lo trabaja él. Eso es un autoempleo. Y por último, el empresario es aquella persona que ya tiene un negocio donde ya funciona sin que él esté presente y que su labor es meramente de dirección y crear nuevos negocios. El día de hoy vamos a trabajar con el concepto de emprendedor. Y en este concepto, pues básicamente vamos a trabajar la cuestión de qué elementos o qué características tiene un emprendedor que aparte de eso se requieren para comenzar un negocio independiente. ¿Sí? Vamos a empezar con 10 características básicas de los emprendedores. La primera y más importante es que son apasionados, les gusta lo que hacen. ¿Sí? Un emprendedor tiene que hacer algo que le guste, que no sea como algo que tengo la necesidad de hacer, no me gusta, pero pues lo voy a intentar. Regularmente no funciona así porque pues básicamente necesitas tener pasión porque va a haber momentos en un negocio que no van a ser tan buenos y que a veces esa pasión, esas ganas de hacer lo que te gusta es lo que te mantiene adelante, ¿sí? El siguiente concepto se llama capacidad de adaptación, es básico, muy importante. ¿Por qué? Porque si no te adaptas al mercado, a las nuevas tendencias, a lo que el cliente necesita hoy en día, tu negocio tarde que temprano no va a funcionar ya. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya las personas no lo requieren. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Las cámaras Kodak, por ejemplo, ¿no? Que eran impresiones fotográficas, ya son muy pocas las que solamente se dedican a esto. ¿Por qué? Porque pues ya con la cámara digital realmente no se genera mucha impresión de fotografías, ¿no? Solo para casos específicos. Entonces, tienen que adaptarse esos negocios para seguir en el mercado. Otro ejemplo muy común es el de las computadoras. IBM es una marca de computadoras que básicamente generaba bastantes ventas, pero ellos se enfocaban en negocios grandes. Eh, Todavía me parece que si vas a algunos Cinépolis, por ejemplo, las pantallas y algunos equipos dice IBM. Entonces se enfocaban en negocios grandes, en personas que podían tener computadoras, a diferencia de Apple y de Microsoft, que creían que una persona cualquiera podría tener un equipo de cómputo. IBM no lo creía así, decía que era imposible que las computadoras pudieran comercializarse para todas las personas. Entonces, pues poco a poco los que tomaron fuerza fueron aquellas empresas que se adaptaron a a los nuevos requerimientos de los clientes y empresas como IBM pues perdió fuerza precisamente por eso, por no confiar y adaptarse a lo nuevo. Seguimos, el punto 3 son visionarios.
Quiere decir que ven a futuro, que consideran su empresa no para un mes, 2 meses, sino que están pensando en un negocio a largo plazo. Entonces, esa es una característica básica de un emprendedor. La creatividad es muy importante. La creatividad no es solamente saber colorear o crear arte, ¿no? La creatividad también tiene que ver incluso cómo resolvemos problemas en un emprendedor. Esa creatividad de resolverle los problemas a las personas o resolver sus propios problemas de manera creativa es fuera de lo común. ¿Cómo puedo hacer algo diferente? Eso es creatividad para en el sistema emprendedor. Es cómo puedo solucionar estas situaciones para que, pues, de manera general, pueda mantenerme dentro del mercado y pueda seguir ofreciendo mis servicios. Son responsables. Ser emprendedor es un acto de fe y un acto de compromiso y responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay días que no nos queremos levantar, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y como no tienes una persona que te obligue a hacerlo, es tu fuerza de voluntad y tu responsabilidad lo que hace que estés ahí. También tu responsabilidad al momento de hacer entrega de pedidos, de cumplir con los requerimientos que te solicitan, de atender a las personas, o sea, todo eso es responsabilidad. Si no eres responsable con tu negocio y con tu vida en ese punto en particular de toma de decisiones, pues es muy difícil que un negocio funcione si no tenemos esa característica. Siguiente, tienen coraje, son valientes, ¿sí? En situaciones difíciles buscan cómo salir de ellas en lugar de darse por vencidos. Entonces, los emprendedores son valientes, tienen coraje, van siempre hacia adelante. Son organizados, básicamente ubican o tienen el control de las cosas, de sus tiempos, conocen la manera de trabajar del negocio, entonces organizan bien todas las actividades. 8, son líderes, resuelven problemas, atraen personas, son sociables. Esto también tiene que ver con liderazgo, ¿no? 9, impulsan la comunicación, siempre buscan platicar los problemas, de resolver las situaciones, escuchar a los demás. Entonces, saben decir que no también. Un emprendedor es asertivo, sabe decir cuándo no, cuándo debe de decir que sí. Entonces, esto es muy básico porque nos encontramos en algunas ocasiones emprendedores que a todo dicen que sí por vender, ¿no? Y a veces ya ni siquiera resulta una ganancia la venta, pero por intentar dices que sí o no puedes cumplir con el pedido que te solicitan, pero tú aún así no sabes decir que no. Entonces, son comunicativos, saben decir que no, saben ser asertivos en su comunicación. Y por último, como les decía, compromiso. Se comprometen con ellos mismos, con sus clientes, no les gusta quedar mal. Entonces, básicamente tratan de cumplir en todo lo que se les solicita. Estos son los 10 puntos o las 10 características básicas que requiere un emprendedor. No necesariamente un emprendedor tiene que tener las 10, ¿no? O que debe ser experto o el mejor en las 10. Hay emprendedores, vamos a ver ahorita tipos de emprendedores que su mayor fortaleza es ser visionarios y que bueno, y tienen algunas otras características más fuertes que otras. Hay personas que son muy apasionadas, pero que no son tan ordenadas. Entonces, el emprendedor tiene estas habilidades, pero obviamente, como todas las demás, tiene unas más desarrolladas que otras. Entonces, nuestro trabajo es identificar cuáles son estas habilidades, perdón, y ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, un emprendedor tiene todas estas características. Vamos a avanzar con el siguiente. Vamos a ver básicamente los tipos de emprendedores de manera muy rápida. Tenemos el emprendedor inversionista, aquella persona que tiene el capital para generar un nuevo negocio y lo que quiere es generar más capital. O sea, su idea es generar mayor capital, mayor cantidad de dinero. Ese es un tipo de emprendedor, ¿sí? A veces invierten en negocios, a veces invierten en préstamos, por ejemplo, en bolsa de valores, en divisas, etcétera. Hay un emprendedor que se llama especialista. ¿Qué es esto? Aquella persona que es, mm, para no repetir la palabra especialista, que domina una característica o una actividad en particular. Por ejemplo, un doctor.
¿no? Que es especialista en un área y pues decide poner un negocio con respecto a esa área, o un nutriólogo que es especialista en deportes y hace planes deportivos, ¿no? Y tiene todo un equipo deportivo. Entonces son especialistas en algo, en hacer alguna actividad y pues de ahí inician sus propios negocios y obviamente son apasionados porque hacen un negocio que les gusta. El siguiente es un emprendedor constructor. ¿Qué es esto? Es un emprendedor que hace. Ujú. Que le gusta estar en la operatividad, que tiene un negocio, pero que le encanta hacer la parte operativa. Hablamos de a lo mejor un negocio de mecánica que atiende bastante cantidad de transportes de servicio público y el emprendedor, el dueño, es el que está ahí en la operación, el que conoce todo y que le encanta estar dentro de la operatividad. Ese es un tipo de emprendedor constructor, alguien que se involucra desde la parte operativa. Tenemos emprendedores persuasivos, aquellas personas que son buenas para las ventas, ¿no? Que platican contigo, que te convencen, que a partir de ahí le dicen, oye, tú deberías de poner un negocio porque eres muy bueno convenciendo a las personas. Ese es un emprendedor que tiene características de comunicación muy fuertes, ya las veíamos, y su principal característica es esa, es buen comunicador. Entonces, abre un negocio y le va bien porque lo puede vender. El siguiente es multiemprendedor, es una persona que conoce ya sobre emprendimientos, que ya ha hecho algún emprendimiento y que decide generar uno nuevo, ¿sí? Relacionado o no relacionado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un negocio que empezó de frituras, ¿no? Y que ahorita es un grupo de emprendimientos que también tiene de maquinaria, por ejemplo, de cuestión de servicios, de mantenimiento y sobre maquinarias. Y el inicial fue uno de frituras, entonces no tienen mucho que ver, pero pertenecen al mismo grupo de emprendedores. Un emprendedor oportunista es aquella persona básicamente que siempre está viendo una oportunidad de negocio, ¿no? Aquella persona que siempre le dice a la gente, tú siempre quieres hacer negocio de todo. Característica principal de este tipo de emprendedores, siempre está pensando en una oportunidad de generar ingreso. El siguiente es el innovador, el que siempre busca resolver las problemáticas de las personas con algo nuevo, que regularmente no se ve, pero que es muy creativo y su principal característica, como ya lo veíamos, es creatividad. Básicamente lo que hace es te resuelve problemáticas de manera nueva, de manera diferente. Tenemos los emprendedores por necesidad y también son muy buenas características estos emprendedores. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que por alguna cuestión perdieron el trabajo, tuvieron que cambiarse de residencia, no encuentran alguna oportunidad laboral y son valientes, que esa es su principal característica y dicen, pues no estoy encontrando en ese momento un trabajo, pero puedo emprender y ahora quiero intentar esto, ¿no? Y por necesidad emprenden y por necesidad también se preparan y tienen muy buenos resultados. Tenemos el emprendedor intuitivo, que es aquella persona que está al pendiente de lo que podría pasar, ¿no? Aquella persona que observa que algún producto, por ejemplo, puede tener un error y puede generar alguna nueva función de ese producto y a partir de su cuestión intuitiva de que puede funcionar, empieza a emprender. Tenemos al emprendedor visionario, es aquella persona que trata de resolver problemas de futuro, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, están trabajando en nuevas empresas con respecto al agua porque tenemos problemas de agua y creen que en 10 años, por ejemplo, vamos a tener más problemáticas y pues ya están trabajando en negocios para ese momento, ¿no? Ese es un emprendedor visionario. El emprendedor por azar es aquella persona que no quería ser emprendedora, pero que en algún momento tuvo la oportunidad, no por necesidad, sino tuvo la oportunidad, lo invitaron a un negocio, le traspasaron algún negocio y por azares del destino, o a veces los padres tenían un negocio y pues al final termina siendo parte de los hijos, por ejemplo, y este tipo de emprendedores pues son aquellas personas que por diferentes circunstancias terminan con un negocio. Y por último tenemos el social. El emprendedor social es aquella persona que siempre busca resolver problemas sociales. Hay personas, por ejemplo, hace tiempo vi una noticia que un joven de la Ciudad de México había creado asfalto o pavimento que se generaba daños en mucho más tiempo, o sea,
duraba mucho más tiempo sin generar algún problema que otros y es mexicano. Entonces, pues bueno, su emprendimiento surgió a raíz de un problema que veía que eran muchos baches en las calles y de ahí empezó a crear un nuevo producto. Entonces, trataba de generar un problema, de evitar o de solucionar un problema social. Sí, así hay muchos ejemplos. Bien, entonces terminamos con este tema que vimos las características del emprendedor y los tipos de emprendedores. Como vemos, a manera de conclusión, dependiendo del tipo de emprendedor, tiene las características más fuertes uno que otro. Decía, por ejemplo, el persuasivo, pues su característica principal que vimos, pues es la comunicación, ¿no? La persona por necesidad, su principal característica de emprendedor es ser valiente, que no se detiene, que avanza, ¿no? La cuestión de el inversionista que es ordenado, los inversionistas regularmente son ordenados, entonces, dependiendo tus características como persona y tus características como emprendedor, también así son tus habilidades que tienes como emprendedor. Entonces, no necesariamente tienen que ir las 10 y las 10 tienen que ser perfectas. Obviamente no tenemos unas más desarrolladas que otras. Bien, con esto terminamos el tema y nos vemos en la siguiente sesión para trabajar un nuevo tema de administración.